invito para que me pongan sus números de celular, pero la profesora no va a dar WhatsApp. Bueno, si algún día yo llamo o le llamo a alguno de los profesores, es por emergencia. ¿Por qué? Porque de repente el profesor, la profesora Katy, puede tener una emergencia y me dice, contáctate con el delegado del curso que algo va a pasar. Pero toda comunicación conmigo de manera oficial, hay quejas, de entender, necesitamos algo, un apoyo, video, profesora no sabe. Yo les hago video. El mes pasado también hice video, les di videos. Ahora no voy a dar videos, por eso pueden grabar la clase, ¿sí? Y para que se apoyen con los temas. Estoy preparando que también voy a hacer repaso de los temas en general para teoría. Tengo que ver qué profes van a poder hacerlo, no solamente yo, sino otros profes también que dictan el curso, pero repaso de teoría, ¿de acuerdo? Yo voy a publicar las fechas y vamos a tener que asistir si ustedes quieren, es voluntario. Antes había un grupo, o si de repente sigue habiendo, que es Rotera, en donde se tiene repasos. Entonces, como si ustedes en realidad, para que ustedes saquen una buena nota en su examen parcial final, o repasan bien toda la teoría y todo lo que yo diga en clase. De repente no entendieron, pero se acuerdan de cosas y pueden responder con tiempo, doble vez, no un día antes, ¿cierto? No un día antes. Lo que ustedes tienen que hacer en sus otros cursos, de morfos, tienen que memorizar. Acá tienen que entender para poder responder. Entonces, entender significa repasar y repasar, pero no se memorizar. Si ustedes son geniales en memorizar, perfecto. Entonces, por eso el apoyo, si ustedes dicen, profesora, no entendí, yo doy permiso de que puedan asistir a otro de mis horarios para repasar. Sin embargo, como ustedes están viendo, está lleno el salón. Entonces, yo doy prioridad a mis estudiantes del horario, y si estás en tu banquita, te sientas. No te puedo dar licencia, tampoco te pasa. Entonces, ustedes pueden asistir a esos horarios para repasar. Sí, profesora, no entiendo. Se vienen las pilas, me encuentro la profesora que esta día puede estar, no puede estar. Entonces, para esos casos, ese repaso que voy a hacer, ¿de acuerdo? Antes de los exámenes. Muy bien. El primer tema que vamos a hacer hoy día es este de aquí, que es un poco repaso de bio y una combinación con lo que necesitamos aprender en este curso. Vamos a ver un video. COVID-19 vuelve a alertar a México tras registrarse un aumento en los casos positivos del virus en las últimas semanas. De acuerdo con el último informe semanal de COVID-19, influenza y otros virus respiratorios 2024 de la Secretaría de Salud, en las últimas 3 semanas han aumentado en un 25% los contagios de COVID-19 en el país. En lo que va del 2024, se han reportado 8.075 casos del virus y 375 defunciones. Los lugares de la República con mayor número de casos confirmados son la Ciudad de México, Querétaro, Estado de México, Nuevo León y Puebla. En cuanto a las defunciones, se concentran principalmente en la Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Estado de México e Hidalgo. Lo que ha llamado la atención de las autoridades es que a partir de la semana epidemiológica 23 se observa una tendencia ascendente por encima de lo presentado en 2023. Hasta el momento, en México, el Instituto Nacional de Medicina Genómica y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias han identificado un caso de la variante KP.3 y 8 casos de la variante KP.4.
transmisibles y capaces de evadir parcialmente la protección de las vacunas. Sus síntomas son similares a las de la variante Omicron, como problemas gastrointestinales, dificultad para respirar, fatiga, dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular y pérdida del gusto y olfato. Sin embargo, en algunos casos estas variantes pueden no presentar ningún síntoma. Cabe mencionar que conforme con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la variante KP.3 es parecida a la variante JN.1 que se dispersó a nivel mundial durante 2023 y que hoy representa poco menos de un cuarto de los casos en Estados Unidos. De hecho, dicha variante creció hasta representar 1 de cada 4 casos de COVID-19 en Estados Unidos, es decir, aproximadamente un 25% de los casos, según la agencia gubernamental internacional. Ante esto, las autoridades médicas han solicitado retomar el uso de cubrebocas en todos los niveles de atención hospitalaria. Te leemos en los comentarios. Muy bien, ¿de qué habló el video? Voy a tomar aquí participación oral. ¿De qué se trataba el video? A ver, ¿alguien se anotó el versito? Dime. Del COVID-19 y las mutaciones, creo que mencionaba el KP.3 y el .2 que dijeron que eran más peligrosas porque eran más contagiosas debido a sus mutaciones y que son transmisibles, ¿no? Hay problemas gastrointestinales, fiebre, pérdida de gusto y algunos pueden no presentar los síntomas. ¿Alguien más? Que ha habido un incremento de casos, tanto en la Ciudad de México, en Querétaro, también ha habido un incremento de casos COVID del más del 25%. ¿Está? 99, ¿no? No, el 25%. Ah, ya, eso ayuda. ¿Alguien más? A ver, ¿cuáles son los apellidos? Acá adelante. Salcedo. Salcedo y nadie. Montes. Listo, entonces, vamos a pasar aquí la diapositiva. ¿Alguien más quiere aportar? ¿No? Ya está. El tema de hoy día se relaciona con el COVID, no, porque no es microbiología. Sin embargo, para estudiar microbiología también te hablan de virus, de bacterias, y siempre van a empezar con la estructura de dicho organismo. Hemos tenido una nueva cepa que por ahí me dijeron que era la KP. Esta nueva cepa está teniendo un tipo de clínica en los pacientes con las infecciones de COVID. ¿Es mortal? ¿Es más mortal con respecto a las que teníamos anteriormente? ¿Sí o no? ¿Es mortal? ¿Está muriendo la gente en México? Más grave. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta? ¿Qué es lo que le pasa? Es muy grave. Es más contagioso. Es más contagioso. ¿Cómo sé que es más contagiosa? Porque estoy contando los casos. Pero estoy colocando ahí un nombre que dice KP1. ¿Cómo le doy nombres a los COVID? Ustedes han escuchado toda esta pandemia, seguro han tenido su último año del cole virtual, su último año, no han tenido de repente su fiesta de promoción, quién sabe, pero han tenido que estar estudiando de manera virtual porque no han podido salir y estar como en este salón. ¿Cuántos tipos de COVID teníamos? ¿Cuántos tipos de COVID teníamos? ¿Cómo sé cuántos tipos de COVID?
Pregunta, ¿la clínica es la misma? Sus manifestaciones, la gravedad. Hay una gravedad leve. ¿Es lo mismo para todas las diferentes COVID? Ya está. ¿En qué se van a diferenciar? Más contagios y puede ser súper mortal, más muertes. Puede ser súper contagiosa, pero menos mortal, ¿cierto? Más mortal, contagiosa, de repente aumenta, súper contagiosa, súper mortal, ¿cierto? Pero al final, ¿todos tienen compromiso respiratorio? Distinto grado. Todos tienen fiebre. ¿Qué más habíamos visto? La oxigenación, ¿no es cierto? Esas cosas que nosotros detectábamos al inicio. Sin embargo, ¿qué es lo que veo yo aquí? Una variabilidad en el desarrollo y el pronóstico de la enfermedad. ¿Por qué? No es el COVID el mismo, no, son diferentes cepas. ¿Cómo se logró identificar esas diferentes cepas? Porque el virus tiene distintas partes que yo puedo estudiar. ¿Cuál de ellas me permitió distinguir una cepa, un tipo de pronóstico? Porque así se sabe, ¿no? Una nueva variante, eso es lo que pasa. ¿Cómo logré darle un nombre? ¿Qué parte del virus me ha permitido hacer? Su estructura. ¿Ha cambiado la estructura? No ha cambiado. Yo lo veo con sus cositas y es redondito. ¿Qué ha cambiado? Lo que ha cambiado, ¿qué será? Lo que es el curso, el material genético, su ADN. ¿Qué tipo de virus tiene ese COVID? ¿Qué tipo de virus es el SARS-CoV-2? Corona. ¿Qué tipo de virus era? ¿Eso se estudia? Corona. Virus. La clasificación según su material genético. AR. Porque hay otra clasificación. O sea, esa clasificación no se utiliza. Enfoquemos. ¿De acuerdo? En este momento es para aprender a enfocarnos. Ustedes tienen muchos cursos, les enseñan distintas cosas de estos agentes infecciosos, pero aquí tenemos que ubicarnos poco a poco en dar información de material genético o de proteína. Este ARN provino de un ADN, pero el COVID no lo tiene. ¿Cómo hará ADN a partir de ARN? ¿Cómo habrá hecho? Porque, pregunta, ¿yo puedo producir más ARN para hacer mi virulencia? ¿Tener muchos COVIDcitos? ¿Puedo hacer eso? ¿ARN informa más? No, tengo que necesitar ADN para de nuevo hacer ARN. Y ahí yo tengo bastantes COVIDcitos, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama este proceso? Replicación. ¿Cómo? Replicación. La retrotranscripción. Y esto es la transcripción. ¿Cierto? Todo esto, según el COVID, se realiza dentro de tu célula humana, la infectada, ¿no es cierto? Tu célula de las mucosas. ¿Correcto? Esto es lo que pasa ahí. Así nomás le añado ADN y ya. No. ¿Qué es lo que han hecho todos tus compañeros, colegas en sus institutos de investigación? Han obtenido este ADN y ARN y le han hecho la llamada secuenciación. Secuenciamiento. ¿Han escuchado o no han escuchado esta palabra? Secuenciamiento. Gracias a que el INS tiene ahora secuenciadores,
podemos hacer un estudio de las cepas del Perú, de COVID. ¿Sí o no? Porque a veces decían a nivel latinoamericano que teníamos nuestras propias variantes, ¿correcto? Entonces, ¿cómo sabemos? Porque el ADN lo hemos secuenciado. El ADN. Secuenciamiento. ¿Qué significa hacer un secuenciamiento? Tengo que averiguar la composición del ADN. ¿De qué está constituido el ADN? De ácidos Ácido desoxirribonucleico. Es un ácido nucleico. Bases nitrogenadas, ¿qué más? ¿Qué más tiene? La pentosa y el fosfato. El fosfato. ¿Cómo se llama toda esta unidad? ácido nucleico. ¿Cómo se llama toda esta unidad? Núcleo. Núcleo. ¿Solo el ADN tiene nucleótido? ¿Sí o no? No. Tiene también el ARN. ¿Listo? Correcto. Entonces, sus colegas hicieron el secuenciamiento y obtuvieron la estructura. ¿Pero toda la estructura es necesaria? No. Aquí está, el genoma del SARS-CoV. Genoma del SARS-CoV-2. Y acá está, entre paréntesis, BP. ¿Qué significará BP? He obtenido ese genoma a partir de secuenciamiento y he obtenido los nucleótidos. ¿Qué significará ese BP? Ustedes no lo saben, nunca han visto eso, es mi verdad conocimiento. SBP significa pares de bases. Ya está. He obtenido nucleótidos en general, donde relaciono esta estructura del ácido nucleico con pares de bases. Pares de bases, aquí está todo. ¿Qué parte se relaciona con esta estructura? Bases. ¿Cuál será? Estoy contando pares de bases. Es lo mismo que contar metros, kilómetros. Y esa es su unidad del tamaño de un ADN. En este caso es el genoma del SARS-CoV. Pares de bases es ADN. ¿Y por qué son pares? Porque el ADN, a diferencia del ARN, es de doble cadena. ¿Qué serán las bases? ¿Cuál será? De esta estructura, ¿cuál será? ¿Cuál se relacionará? El fosfato, la pentosa, ¿cuál de ellos? La base nitrógeno. Ahí está pues el nombre. Entonces, ¿qué es lo que estamos concluyendo en este momento? Estamos viendo solamente estructura. La estructura que he obtenido a partir de mi extracción de mis pacientes, he obtenido lo que han sido esos virus proliferando en el paciente. He obtenido el ADN y el ARN. El ADN le saqué los pares de bases. Bases nitrogenadas, entonces, es lo que yo tomo en cuenta para estudiar el ADN o el genoma del SARS-CoV y del célula. Hasta aquí, ¿se está entendiendo? ¿Está? Muy bien, entonces, yo voy contando las bases nitrogenadas. Voy contando las bases nitrogenadas del ADN y yo tengo desde el número 1 hasta el número 29.903. ¿Cuánto me dirá el del ser humano? ¿Cuánto sería aquí? 29 kb. 29 kb. Kilo pares de bases. Esto es como si fueran los gramos, kilogramos. ¿Cuánto será en el ser humano? Ahí sí son megabases. Mucho más, millones de bases.
Entonces, ¿cuánto tiempo se demoró en hacer este tipo de secuenciamiento? ¿En cuánto tiempo yo podía saber los diferentes tipos de cepas? ¿Cuánto se demoraba en sacar la noticia de la tele? 10 años, No. un año, ¿cuánto? Un mes, semana. Bien. ¿De qué dependerá eso? Del tamaño. Entonces 29.000 ahorita estoy sabiendo su secuenciamiento. ¿Y qué más? Fíjate, ¿qué significará estas cajitas? Fíjate, esto de aquí hay que repasar bio. 5UTR, ¿qué es 5UTR? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Esto es estructura de un gen. ORF, ¿qué significa ORF? Marco de lectura abierto. Acá hay otro, acá hay una S. ORF, acá hay una E, acá hay una M. Pregunta, ¿hay puros ORFs? Y hay unos que tienen letritas. ¿Hay espacio entre ellos? No. Eso significa que yo tengo continuamente genes. Todos estos son genes. No hay espacio de relleno. ¿Cuál es la diferencia entre un gen de un procariota y el de un eucariota? En que todo el ADN o el genoma de un procariota, toda la letrita, las paredes bases dan información de genes. En cambio, en el ser humano hay información de relleno. Por eso es que es más grande. Y que puedo confundir yo el gen con esa información de relleno. Por eso es que es más demorado hacer el secuenciamiento del genoma humano. ¿Cuántos años se demoró? Empezó en el 1980. ¿Cuándo terminó? En el 2022. ¿Cuántos años son ahí? Hay 20, 40, 50, perdón. 50. Tenemos esta ventaja, es por eso que la investigación para hacer terapia génica, recién estos últimos años, de la década de los 20, estamos viendo los resultados. Ok, ya sé esto, es como saber el mapa cuando tú colocas en Google Maps para saber la ruta del metropolitano. ¿Dónde me tengo que bajar? Ahí está, estación 5, bla, 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 bla.